nuestro bloque Más que Economía vamos a hablar de aquellos vicios o ilegalidades, según nos cuenta el profesor que está aquí, que puede cometer la publicidad. Y estamos precisamente con Crisólogo Cáceres, profesor de San, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Estefanía, un gusto estar en tu programa, como siempre. Hablar de publicidad ilegal, tú nos dices, no es algo tan extraño, no es solamente publicidad engañosa, hay algunas situaciones que se cometen que van al margen de la ley. Sí, hay varias manifestaciones ilícitas de la publicidad, pero lo primero que tenemos que saber es que existen reglas. Las reglas tienen que ser respetadas por el anunciante, por la agencia de publicidad. Muchas veces la agencia de publicidad se deja llevar por el ímpetu, por la creatividad y se olvida de que para hacer un buen spot no solo se tiene que promocionar el producto del cliente, sino que se tiene que evitar que entren problemas, ¿no? Entonces hay reglas. Por ejemplo, tenemos una norma básica en materia de publicidad, que es el Decreto Legislativo 1044, que son las normas de represión de la competencia desleal. Esta norma contiene una serie de principios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria. De otro lado está el Código de Defensa del Consumidor, que también tiene reglas en materia de publicidad. La publicidad se sujeta a una serie de principios. Los principios son el de veracidad, la publicidad tiene que decir siempre la verdad al consumidor, no puede engañarlo bajo ningún concepto. El de autenticidad, o sea, la publicidad tiene que revelarse como tal ante el consumidor, con lo cual está prohibida la publicidad encubierta. Tú recordarás que antes había publicidad que parecía ser una noticia en un periódico, pero en verdad era publicidad. Claro. Entonces, eso está prohibido. O sea, ahora, ¿qué pasa cuando en alguna ficción, en la grabación de alguna serie, también hay un producto y se ve claramente la publicidad? O sea, eso es lo que se conoce como product placement, es decir, tú colocas algunos productos como quien no quiere la cosa en la escenografía, de modo tal que ves la lata del café marca tal, ves el sazonador marca cual, el pancito de bolsa marca tal, como que no pasara nada en la mesa de la familia, pero en verdad te estás haciendo, los has colocado, los has emplazado de manera tal que estás haciendo publicidad. Eso no está prohibido ni regulado específicamente, ¿no? Hay situaciones que ya deberían serlo, porque se han dado casos de series de televisión en el Perú, teleseries como que les dicen, en las cuales la acción se detenía y, por ejemplo, el protagonista decía, por si acaso me estoy afeitando con la crema de afeitar marca tal, y mi máquina de afeitar es marca cual, y el jabón es marca tal. O sea, ya no es que solo están colocados los productos, sino que allí, como parte del argumento, se están colocando determinada publicidad a los productos, que es una nueva manifestación de la publicidad encubierta. O sea, el público piensa que es parte de la escena, pero en verdad es publicidad. Ese tipo de cuestiones sí tienen que ser controladas y supervisadas por la autoridad. Ahora, hay otro en la siguiente diapositiva, Rolo, tenemos... Ahí está. Los principios que mencionábamos. Adecuación social, ¿a qué se refiere con La adecuación social tiene que ver con el hecho de que en la publicidad no se pueden insertar contenidos que puedan ser nocivos para la salud pública en el sentido sociológico. Es decir, no puedes introducir conceptos que impliquen denigración, discriminación, estereotipos, situaciones que en realidad no vengan al caso, porque nosotros como sociedad cada tiempo permanentemente estamos evolucionando y de repente lo que era permitido una década atrás hoy no es permitido. Por ejemplo, en el caso de la reivindicación de los derechos de la mujer, hoy vivimos un momento espléndido, ¿no? Cosa que antes no se veía. Hoy las mujeres están más empoderadas que nunca y ellas no van a permitir que se den caso de discriminación. Por ejemplo, hay el caso de una empresa que hace poco tuvo que retirar un spot publicitario. Se publicitaba una marca determinada de colchones que tenía determinados atributos antibacterianos o de higiene, y la chica que salía en la publicidad era blanca y decía, sí, esto me protege de la suciedad y del desorden. Y venía su compañera de habitación, que era una morena, entonces se daba a entender abiertamente que las personas de ese color son personas sucias, son personas desordenadas, etc. El spot fue retirado y la empresa acabó pidiendo disculpas al público. Es decir, hoy en día somos más conscientes y estamos más al tanto de cualquier violación de este principio de adecuación social. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de publicidad ilícita? Es decir, ¿cómo no se debe presentar la publicidad? Son varias, ¿no? O sea, nos tendríamos que pasar mucho tiempo, pero de manera muy escueta es... Primero, y eso está en la siguiente diapositiva, lo primero es que está prohibida la publicidad engañosa. ¿Qué es la publicidad engañosa? La publicidad engañosa es la que te dice o te induce a creer que un producto tiene determinados atributos cuando en verdad no lo tiene. Por ejemplo, si yo te digo en la publicidad, bebe este jugo de frutas maravilloso que te hará bien,
pero el producto no tiene fruta. O sea, lo que tiene es un saborizante de fruta, te están engañando. En el caso de la publicidad abusiva, es el que te induce a actividades antisociales. Hace años había una publicidad, por ejemplo, que consistía en que había un chico que venía corriendo por unas calles oscuras y se metía en unas callejuelas y parecía que iba a comprar droga, cuando en verdad lo que iba a comprar era un chocolate. Entonces se generaba toda una atmósfera dirigida a los más jovencitos en la cual se mostraba un comportamiento totalmente antisocial. Esa publicidad fue también denunciada y sancionada. Ahora, en el caso de la abusiva, ¿no es un tema más subjetivo, digámoslo así? No, porque depende o sea, a ver, eso nos lleva a otro tema. La publicidad tiene que ser juzgada teniendo en cuenta la imagen, el sonido, el texto, el argumento y la puesta en escena. Todo ello implica un paquete completo que es analizado. En el caso de la publicidad que te digo, por ejemplo, quedaba clarísimo de que te pintaban como algo bueno y que valía la pena correr riesgos con tal de obtener el chocolatito preciado, ¿no? Entonces, uno tiene que jugar eso, y tan es así que la propia empresa no objetó cuando el comercial fue cuestionado, ¿no? En el caso de la publicidad abusiva también tenemos el caso que acabamos de comentar que induce a la discriminación. El caso de la publicidad engañosa, tenemos las promociones falsas, la publicidad engañosa que te dicen, oye, tú puedes venir y hay una oferta tal, y cuando vas en realidad lo que han hecho ha sido duplicar el precio del producto y te dicen que está con 50% de rebaja, pero en verdad estás pagando lo mismo, ¿no? Eso es un engaño. Ahora, cuando uno encuentra otro precio en la publicidad y luego en la caja te cobran otro monto, ¿también forma parte de una de esas allí modalidades? Son estrategias de marketing que no solo tienen que ver con la publicidad, sino allí son estrategias diseñadas para que el consumidor caiga en el engaño. Es decir, te dicen de que hay determinados descuentos y, por ejemplo, no te dicen de que tiene que ser con la tarjeta del establecimiento. O te dicen que los descuentos van a ser considerados al final de cuando pasas el producto por la caja, te dicen que al final se va a hacer el descuento. Pero cuando tú ves en la pantallita, el producto está saliendo con el precio tal cual en la etiqueta. Y al final, cuando uno hace las sumas, efectivamente no tuviste el descuento. Entonces, allí tienes otro engaño que se le hace al consumidor. En el tema de la publicidad entre competidores, puede haber publicidad denigratoria. Puede haber una publicidad de tono personal, como se alude a circunstancias del competidor que pueden incidir en su actividad publicitaria. O sea, oye, no le compres a ese hombre porque ese hombre está en mala situación económica. No le compres porque me han dicho que él compra contrabandistas. No le compres porque sus productos son de mala calidad, o etcétera. Nosotros sí hacemos tal O nosotros cosa. sí, a diferencia de nuestros competidores, y a los competidores les echas una carga negativa. Entonces, estás denigrando en una forma personal, pero la publicidad también puede ser de tono estrictamente personal, es decir, cuando ya ni siquiera aludes a circunstancias propias de la actividad empresarial de tu competidor, sino que aludes a circunstancias personales. No le compres porque es de tal raza, no le compres porque profesa tal religión, no le compres porque tiene tal orientación sexual. Entonces, generas reacciones inadecuadas. Este tipo de publicidad denigratoria está prohibida. Ahora, hay otra publicidad que es la imitación, la publicidad que busca imitar la publicidad de un competidor, usando de repente los mismos colores, el mismo tipo de logo, los mismos tipos de letras, poniendo en los establecimientos paneles similares a los del competidor para publicitar los productos, etc. Esa es una imitación a sabiendas de que tú estás copiando el modelo exitoso de otro competidor. Eso también está prohibido. Todas estas modalidades son solo algunas que por razones de tiempo nos hemos permitido reseñar, pero deben de saber las personas que nos escuchan, para terminar, que si se denuncia este tipo de prácticas, el INDECOPI está facultado, la Comisión de Competencia Desleal del INDECOPI está facultado para imponer sanciones que van desde amonestación hasta una multa de 600 unidades impositivas tributarias. Bueno, y también nosotros como consumidores evaluar con qué tipo de publicidad intentan atraernos para convertirnos en clientes o en usuarios, porque de alguna manera eso también puede, creo que no, que me están engañando o apela a algún estereotipo, entonces mejor no utilizo ese producto. Es verdad, pero es lo que tú dices, ¿no? Hoy en día los consumidores han evolucionado y están siendo más severos al juzgar este tipo de cosas. Es decir, ahora los consumidores, si detectan que detrás de una marca, por más reconocida que sea, hay una historia negra. Me acuerdo de unas marcas de zapatillas muy famosas que se detectó de que eran fabricadas en una planta asiática por gente en condición de esclavitud. Inclusive por niños. Por niños, exactamente. Entonces los consumidores boicotearon una marca tan reconocida, una love mark como le dicen, y sencillamente se acabó. La empresa tuvo que pedir las disculpas, rehacer todo su proceso productivo para que pueda recuperar los clientes. Ahora, la responsabilidad, les reiteramos, los anunciantes tienen que tener claro que la creatividad publicitaria es bienvenida, siempre, pero es bueno revisar los anuncios
siempre con un profesional del derecho que esté enterado de este tipo de legislación para que les pueda orientar y decir si efectivamente esta creatividad publicitaria pecó de exceso y pueden verse en problemas legales. Porque después, reitero, las sanciones pueden ser drásticas, hasta 600 unidades impositivas tributarias. Bien, Crisólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender que, si bien, claro, la publicidad nos puede llamar la atención, muchos colores, una buena historia, tenemos que también tratar de analizar qué es lo que hay detrás, ¿no? Y decidir como consumidores. De repente usted dice, bueno, pero yo no voy a presentar una queja en Indecopi, pero sí puedo dejar de comprar un producto, ¿verdad? Puedes hacerlo, pero además recuerda, Stephanie, que el Indecopi puede iniciar las acciones de oficio, es decir, no tiene que haber una denuncia de por medio, sino que el Indecopi puede actuar por sí mismo. Bien, muchas gracias, Crisólogo. Ese fue nuestro bloque Más que Economía.